tiene plaquetopenia. Fiebre podría ser que tiene un problema de las defensas, vamos a decir, de los granulocitos o de los linfocitos. Entonces ya entramos al terreno más específico de hematología. De hecho, si estamos haciendo capítulo de hematología, los casos clínicos todos van a ser hematológicos, ¿cierto? Pero hay que pensarlo. Cuando ustedes están en un área general o en emergencia, no van a decir hoy día nos toca que los pacientes sean hematológicos o sean reumatológicos, no, lo que venga. Muy bien, entonces decimos, ¿será una mielodisplasia? Y entonces ustedes dicen, nadie nos ha hablado de mielodisplasia, no sé qué es la mielodisplasia, así que por eso la van a hacer como un tema de seminario, la mielodisplasia. Importante, todos los grupos lo han ido haciendo, es importante esta enfermedad. Entonces van a ver que mielodisplasia, su nombre lo dice, es la médula ósea que está enferma, que no funciona muy bien, funciona lento, que afecta a las otras series. Característicamente es citopenia o citopenias refractarias. Es un paciente que puede tener anemia solamente y que no es anemia por carencia de fierro o de o es hemolítica o es aplasia pueritoide, etcétera, etcétera. No es. Entonces se le llama anemia refractaria. Anemia que no responde a ninguna terapia. O puede ser que los leucocitos disminuidos, que además los granulocitos no sean normales, que de repente tengan menos segmentos, deberían tener 4 segmentos, tienen 2, etc. Entonces, eso también nos habla de una disfunción, porque las plaquetas tienen. Entonces, ustedes pueden tener una de las series, o sea, una citopenia, o pueden tener 2 citopenias, pueden tener las citopenias. Y no importa si es leve, moderado, severo, basta con que las tengan. Y si es que las tienen, las 3 se llama pancitopenia. Cuando eso es periférico nada más, ustedes tienen que investigar si es que eso es una aplasia o es una aplasia, ¿no? Y las condiciones son diferentes. Aplasia, una enfermedad de mal pronóstico, pero no es neoplásica. Mientras que mielodisplasia es una enfermedad muy lenta, progresiva, pero es neoplásica, ¿no? Entonces esta se va a transformar. La aplasia no es neoplásica, pero por ser una condición de insuficiencia medular, con el tiempo puede hacer mutaciones y se puede convertir. Puede, ¿no? Es un porcentaje bajo. Luego, obviamente, vamos a ver que mielodisplasia es una patología generalmente se da a personas mayores, no a una de 25 años. No quiere decir que no pueda tener, pero las probabilidades son más bajas. Luego, aplasia. Para decir aplasia significa que no tiene células y el paciente no tendría petequias escasas, tendría abundantes, ya hasta preferiría algún tipo de grado. La hemoglobina no solamente estaría un poquito asténica, ya, cansada. Y los leucocitos, los granulocitos, también muy bajos, el paciente podría estar infectado. Entonces, aplasia significa sin células. Es diferente de mielodisplasia, que significa disfunción. Bueno, luego nos vamos a ver el terreno de leucemia aguda que ya hemos revisado y decimos, ¿cumplirá con estos parámetros la leucemia aguda? Y ayer hemos revisado que tenía síntomas bien generales, ¿no? Astenia, sensación de cansancio, de sudoración, dolor óseo,
y que en este caso la paciente se ajusta, tiene todo, defunción, enfermedad progresiva, le han aparecido los ganglios. Ah, otra cosa importante, mielodisplasia y aplasia no suelen tener ganglios. Definitivamente, la aplasia nunca tiene esplenomegalia. La leucemia aguda cumple con todo eso. Pero también tenemos acá otro parte que se llama linfoma, ¿no? Vamos a hacer clase mañana o pasado, ya vemos. Entonces, el linfoma es otra neoplasia. También tiene que ver con los ganglios. Y este paciente tiene ganglios. Y los ganglios que tiene son grandes. Tiene de 2 por 2, 2 por 3. Los ganglios miden menos de 1 centímetro. Para que sean significativos relacionados a una neoplasia, tiene que tener ciertas características. Y una de las características es el tamaño. En este caso, cumple. La esplenomegalia también. Lo que sí llama la atención es que coma no necesariamente va a afectar un hemograma. Puede tener un hemograma totalmente normal. ¿No? Es en los ganglios linfáticos y para que llegue a invadir la médula ósea va a depender del coma, del tiempo que le tome la infiltración. Así que entre todas las presunciones diagnósticas, ¿cuál creen ustedes realmente, con la explicación que hemos estado dando, es la que mejor está a esta paciente? Escucho comentarios. Muy bien. Quiero que Marcelo haga algo. Sí, sí, doctora. A ver, ¿qué me puedes comentar, Marcelo? Ten en cuenta que todas estas prácticas, cuando las hacemos en directo, todos intervienen. Y el propósito es aprender. Tengan en cuenta que yo no los voy a calificar por esto. Simplemente va a ser concepto en el que intervienen o no intervienen. Sin embargo, en el examen van a tener un examen práctico y un examen teórico. Y el examen práctico son casos clínicos. No son exactamente los que repasamos acá, sino cualquier otro. Así que, por favor, atentos. ¿Qué me puedes decir, Juan Carlos, que yo no haya dicho? ¿Con qué estás en desacuerdo? ¿Qué cosa es lo que tú plantearías? Te escucho, Marcelo, por favor. Y si no deseas opinar, dime. No tengo nada que opinar. No, no sabría, doctora, algo que añadir. No te escucho. ¿Puedes hablar más fuerte? No sabría, doctora. No sabrías decir. No sabrías decir nada del tema. Ya, ok. Lo que me demuestra es que no están atentos. Ok, a ver. Lisbeth. Lisbeth Jauregui. Sí, doctora, ¿me escucha? Lisbeth Jauregui. ¿Me escucha? Chicos, ¿me escuchan? No te escucho. Sí, se escucha.
Denle volumen a su audio. Doctora, me estoy pegando lo más posible. ¿Se me escucha ahora? Sí, bajito, pero te escucho, sí. Ahorita no estás hablando. No, doctora. Por favor. Ya, ok, no vamos a seguir con esto. Parece ser que ustedes no tienen mayor interés. Vamos a seguir. ¿Cuál es el plan de trabajo entonces para poder demostrar nuestra precisión diagnóstica? Obviamente la paciente es una leucemia aguda. No es una leucemia crónica, no es un linfoma, no es artritis, no es aplasia, no es nada. Son diagnósticos diferenciales para ir analizando, porque es lo que uno debe hacer, analizar con qué patología estamos tratando. Entonces, obviamente, si estoy hablando de una patología hematológica, voy a ir a pedir pruebas hematológicas completas. Un hemograma completo me va a ayudar muchísimo y por supuesto también voy a pedir un perfil de coagulación. Las pruebas hepáticas y renales son para enterarme cómo está en forma general el paciente. Le hago pruebas virales porque tengo que ver, no son relacionadas con algún virus, porque hay muchas enfermedades neoplásicas relacionadas a virus. Así que le tengo que pedir Epstein-Barr, otro citomegalovirus, herpes virus, etcétera. Le hago pruebas virales hepáticas. Además, necesito ver sus electrolitos, porque de repente voy a necesitar ponerle transfusión o hidratarla. Si es que compruebo rápidamente que es una leucemia, tengo que prevenir una análisis tumoral, de la cual ya hablamos ayer. Entonces, tiene fiebre, así que tengo que hacerle cultivos. Le hago pruebas generales, el PCR, la beta-2-globulina, la velocidad de sedimentación, para obtener un parámetro basal de cómo recibo a la paciente y cómo va a evolucionar. Le hago imágenes. Estamos en un país tuberculoso. Cuando menos uno lo espera, el paciente tiene tuberculosis. Y si es que el paciente necesita una biopsia de ganglio, por ejemplo, pues según sea mi impresión diagnóstica, se lo voy a hacer. Si es que pienso que es leucemia, no le voy a tocar sus ganglios. Voy a hacer que solamente es parte infiltrativa de la misma enfermedad. Mientras que si yo pienso que es un linfoma, ese es mandatorio y no tengo darle la médula ósea. En este caso, más bien darle la médula ósea, ¿no? O mirar bien su hemograma para ver si ahí mismo puedo obtener diagnóstico. Entonces, le hago el hemograma y me dicen que tiene 8 de hemoglobina y que tiene leucocitosis, o sea que está por encima de 10.000 leucocitos. Y que además tiene blastos más de 40%. Los blastos son las células leucémicas. Y si tiene más de 40%, es una leucemia. Las leucemias crónicas suelen tener 5%, por ahí nada más que las sangre periféricas. Las leucemias agudas suelen tener más, en este caso 40%. Y tiene plaquetas 50.000, lo cual te dice que tiene una anemia y una plaquetopenia moderada. Pero el hecho de tener blastos lo califica como una leucemia aguda. Que tienen que hacer algunas pruebas complementarias, como por ejemplo la citometría de flujo, la citogenética, para poder establecer el riesgo. Entonces, esta paciente se le califica como un riesgo intermedio, va a iniciar tratamiento de inducción, como habíamos hablado ayer, con 4 drogas, 4 semanas, y luego se le hace su control, con lo cual la paciente tiene una remisión completa. Con esa remisión completa puedo continuar con el tratamiento según el protocolo. Entonces continúo con las consolidaciones. Como la paciente es de riesgo intermedio, no tengo presión para buscar un trasplante. Lo que sí puedo hacer es ver, tiene mutaciones puntuales, le hago el panel molecular y con ese panel molecular me va a decir, esta paciente tiene cromosoma Filadelfia y me va a permitir darle otra terapia y plantear desde alto riesgo.
O me va a decir, tiene hiperdiploidía. Oh, perfecto. Entonces no es de riesgo alto, no necesitará un trasplante. ¿Ya? Entonces eso me sirve para el pronóstico, pero para el diagnóstico ya la tengo. Ya me hizo revisión completa y ya solamente continuar con el tratamiento. ¿Ya? Ese es el caso 1. Vamos a ver un caso diferente. Este es un chico, tiene 16 años de edad, que 3 meses antes ya estaba enfermo. 16 años, ¿no? Entonces estos muchachos de 16 años son realmente muy activos. Este chico con síntomas leves, ¿no? Astenia, baja de peso, indiferencia, quería estar acostado todo el día, persomnia. Es evaluado y en el examen físico se encuentra que está un poco pálido, pero que además tiene hepatomegalia. Ya eso no es normal, no es normal. La enfermedad lenta, 3 meses, ¿no? Y se le hace un hemograma, ¿no? Entonces eso te dice, ya agudo el asunto, no sabemos. Los exámenes auxiliares tiene 11 de hemoglobina, 3.200 leucocitos, 11% de blastos y 100.000 placas. Entonces tiene anemia leve, leucopenia leve, plaquetas leve, sin embargo tiene blastos 11%. ¿Ya? Eso nos dice que no está muy bien la cosa y pensamos en que puede ser una leucemia aguda. Pero es una leucemia aguda que no prosiga, es como que ha avanzado lento, como si se hubiera transformado de una enfermedad crónica a una enfermedad aguda. Entonces se hacen las pruebas y en el aspirado de médula ósea se encuentra que tiene 25% de blastos. Basta que tenga 20% de blastos para que considere leucemia aguda. Y además se describen cambios displásicos. Acabamos de decir lo que es una mielodisplasia. El paciente tiene cambios displásicos, se hace un inmunofenotipo, se ve que los blastos son de estirpe mieloide. Se encuentra 28. Cuando se hace el aspirado y se lee el microscopio y se cuentan 25 de blastos, no se puede identificar con certeza son linfoides o mieloides. Pero con el inmunofenotipo, justamente el nombre lo está diciendo, es son mieloides y cuenta 28%, muy parecido. Se hace el estudio citogenético y no hay células en división. Eso es un mal pronóstico, porque puede ser que tengan las células en división y puedas ver alteraciones. O puede que nada, no se dividen, no crecen. El cultivo no da metafasis. Entonces eso tampoco es un buen pronóstico. Pruebas moleculares, se le hacen las pruebas moleculares y en esas pruebas moleculares que se hacen, son las más frecuentes, no se hacen de 100 mutaciones, pero que solamente hay 5 o 6 que son las más frecuentes, pues esas son las que hacemos. Todas las demás que constituyen 1% de los casos no se hacen, porque es muy alto el precio. El paciente entonces ya tiene diagnóstico de leucemia mieloide aguda secundaria a un síndrome mielodisplásico. Esto es de mal pronóstico. Por lo tanto, tenemos que pensar que este paciente debería acceder a un trasplante. Es hijo único, tiene hermanos, medios hermanos. Se hace el esquema de inducción. Acá es diferente. Recuerdan que dijimos que cuando es linfoblástica son 4 semanas y cuando es mieloide son 7 días. 7 días por 3 según el protocolo. El paciente es frágil y lo tolera con mucha dificultad. Tiene complicaciones de neutropenia febril. Al día 20, después de haber recibido el esquema de quimioterapia, recién se recupera. Quiere decir, comienza a tener los leucocitos un poquito más altos, la hemoglobina, las plaquetas, sin necesidad de transfusión.
porque todo el primer periodo de la quimioterapia, los 15 días de la quimio, ha recibido transfusiones. Luego que se recupera, entonces obviamente hay que hacerle un control de la médula ósea para ver cuánto ha bajado, si es que ha hecho remisión o no. Y si tenía 25 a 28%, le hacemos un nuevo control y se encuentra que tiene 9% todavía. 9% es una remisión real. Y es muy alto. Esto, la enfermedad se activa. Se llama persistencia de enfermedad. Entonces hay que darle nuevamente terapia, se llama reinducción. Es decir, lo vuelvo a intentar. Hacemos todo y el paciente en su control tiene 4%. Entonces no ha bajado totalmente. Él debería tener un morfológico menos de 5%, pero en el inmunofenotipo debería tener, él tiene 4%. Entonces te dice, vamos a buscar un trasplante haploidéntico. Acuérdense que ayer hablamos también de trasplante y dijimos idéntico significaba 50% idéntico. ¿Con quién puede ser eso? Con los padres, de todas maneras, tal vez con su hermano. Pero él no tiene ningún hermano. Así que el papá es el elegido para ser el donante de progenitores hepáticos. Pero ¿qué sucede? Que este paciente todavía tiene 4%. Y para hacer un trasplante tiene que estar limpio. También lo comentamos ayer. Y pusimos el ejemplo de las semillas, etc. Entonces él puede recibir un trasplante compatible, no emparentado. Esa es otra posibilidad. Para lo cual hay que buscar internacionalmente en el registro internacional de donantes de médula ósea, ¿no? En el cual el Perú no es un socio. Esta es una asociación de muchos países, principalmente los países desarrollados. Casi todos los países europeos, casi todos los países asiáticos, algunos países americanos, de Norteamérica, los 3, por ejemplo, y de Sudamérica está Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, hasta Ecuador está, pero Perú no está, y Bolivia tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos un donante no emparentado si no podemos tener acceso? Y no tenemos acceso porque la condición para ser socios de ese registro es tener donantes. Entonces, por ejemplo, Argentina tiene 1 millón de donantes voluntarios, inscritos con todas sus pruebas y dispuestos a donar a quien sea compatible. El Perú no tiene eso, porque acá no hay cultura de donación de nada. Somos un país, hasta en eso, un poco solidario. Bueno, el asunto es que la única manera de que él pueda buscar un donante es yendo a ser parte de otro país, por ejemplo, de Chile, o de Argentina, o de Colombia, o de Brasil, o de España, o de Estados Unidos, qué sé yo. Entonces el Seguro Social tiene convenios, ¿no? Y puede pedir que le busquen un donante, y obviamente al encontrar un donante, el paciente pasa a ser del otro hospital extranjero, porque acá ni se busca ni se hace de donar. Muy bien. Para que el paciente pueda recibir un trasplante, en todo caso, tiene que mejorar ese 4%. Entonces usamos una estrategia, se llama una terapia puente. Hay un medicamento que se llama venetoclax, caso también puede ser
caso de mieloide, pero si fuera linfoide, se llama clofazimina. Hay puentes que no son seguros, y además es un puente temporal. ¿Qué significa? Yo le doy la terapia, en este caso con venetoclax, y puede ser que el 4% desaparezca y que me permita hacer el trasplante en ese momento. O puede ser que no mejore con el venetoclax y que siga con los plastos, con lo cual no me permite hacer trasplante. Si es que ese fuera el caso, solamente me queda buscar un ensayo clínico o ir a una terapia paliativa. La terapia paliativa significa que yo le voy a dar un soporte tradicional, voy a tratar de frenar a la enfermedad para que tenga una sobrevida lo más larga posible y calidad de vida, etc. Pero ya saben que el paciente va a fallecer en el término del efecto de la medicina. Si hace un ensayo clínico, eso generalmente son ensayos clínicos, pero con los criterios y tiene bastantes posibilidades, porque son medicamentos nuevos. Cuando el paciente ya no tiene ninguna alternativa, ético que participe. Y no solo es ético, sino que es su única esperanza. Un ensayo clínico y puede ser que un nuevo medicamento funcione para ese paciente y el paciente tenga una remisión completa. Con lo cual puede ser dos cosas. Una, que pueda pasar a un trasplante, o dos, en eso quede el paciente solo en observación con una muy buena respuesta. Bien, el paciente hace la terapia con venetoclax y funciona, le baja a 1%. Por lo tanto, el paciente recibe un trasplante haploidéntico de su papá. Aún así, el chico es sumamente frágil, tiene 1000 complicaciones y su recuperación es muy lenta. Está con remisión completa, pero no se garantiza que esta le vaya a durar demasiado. Como la ciencia avanza, puede ser que salga otro medicamento o puede ser que pueda resistir otro trasplante si fuera necesario. En fin, ese es el panorama con ese joven. Muy bien. Vamos a un tercer caso. Tenemos muchos casos. Bueno, antes de decir les voy a comentar un caso, que no lo he escrito porque lo tenemos hospitalizado al paciente. Es un paciente, así que si es que tienen interés, por favor atiendan. Este es un paciente de 39 años. Está hospitalizado más de 40 días en nuestro país. Y que viene, ¿no? Ya viene de otro hospital, ¿no? De menor complejidad, donde él va porque se siente muy cansado, ha tenido episodios de sangrado nasal y además de eso ha tenido fiebre. Entonces en el otro hospital le hacen un hemograma, lo examinan y ven que el paciente tiene los leucocitos muy altos, ¿no? Tenía como 50.000 leucocitos. La hemoglobina un poco baja, no mucho, 9. Las plaquetas estaban alrededor de 50.000, así que lo trasladan a este hospital, a la emergencia, donde el paciente ingresa, hemograma anormal, y en el examen físico el paciente está febril, no se ve aparentemente
un proceso infeccioso, un foco. Sin embargo, se hace todo el procedimiento de los cultivos, el programa, el aspirar de médula ósea, todo el proceso que tiene que recibir el paciente. Y luego de eso se le da el diagnóstico completo, que es una leucemia mieloide aguda. Entonces, con este diagnóstico, el paciente va a iniciar, debería iniciar un tratamiento. Sin embargo, se le comienza a tener diarrea. Por las deposiciones líquidas, pues se interrumpe un poco, se le compensa, se le hidrata y se le da la quimioterapia que le corresponde, que significa 7 horas. Sin embargo, el paciente recibe 2 horas de terapia y no lo tolera, tiene vómitos, fiebre y tiene deposiciones líquidas totalmente. Comienza un síndrome consultivo de prácticamente 1 kilo por día. El paciente ha bajado por lo menos 20 kilos en lo que está hospitalizado. Debido a que tenía tanta diarrea, obviamente los leucocitos bajan, ¿no? Y tiene alrededor de 5.000 leucocitos con la quimioterapia de 2 días nada más que se dio. La hemoglobina, con el soporte transfusional se mantiene, las plaquetas solo si necesita se le transfunde, pero el paciente no para de tener fiebre y de tener diarrea. Se le hacen cultivos, no se encuentra nada, negativo, negativo, negativo. Entonces el infectólogo piensa de que debe ser un hongo. Así que obviamente se le da cobertura para el hongo, se le da cobertura para gérmenes, bacterias gram negativas, gram positivas, pero la fiebre continúa y la diarrea también. Entonces, el gastroenterólogo tiene que intervenir, ¿no? Y por lo tanto, la leucemia está en stand-by. El gastroenterólogo tiene que intervenir, se hace una junta médica, infectología, gastroenterología, hematología, y se analiza de que el paciente, a pesar de que está con buena cobertura de antibióticos, antivirales, antimicóticos, continúa bajando de peso con deposiciones líquidas y con fiebre. Así que se plantea ventana terapéutica, quitarle todo y pensar en que podría tener un problema de citomegalovirus o podría tener un problema de micosis o podría tener una micosis rara, pero también habría que ver qué es lo que pasa con la depresión. Así que se le hace una endoscopía y cuando se ve la endoscopía, se ve toda la mucosa, estómago y de intestino hasta donde llegue el endoscopio, totalmente despulida. La mucosa prácticamente no tiene nada de borde, está con manchas hemorrágicas que simulan a un sarcoma de Kaposi. Todo, la mucosa está despulida. El paciente, la mucosa no puede absorber todo, hasta el agua la elimina. Entonces se toma una biopsia de la lesión pensando que podría ser un sarcoma de para abreviar, el resultado no es sarcoma de Kaposi, no tiene herpes virus humano 8, sarcoma de Kaposi. ¿Qué cosa es? Nada más tejido inflamatorio, pequeñas zonas hemorrágicas. Así que, como el paciente, como somos un país tuberculoso, estamos de una tuberculosis y el virus tampoco. Entonces pensamos que puede ser una intestinal. Así que el paciente está recibiendo hace una semana de segunda línea
el cuantiferón y salió. De lo que estaba súper deteriorado, comenzó a hacer hipotensión y todo, ahora por lo menos ya no hace fiebre, ya no tiene hipotensión, igual está con nutrición parenteral. Obviamente su estado es un poquito mejor y el problema, la leucemia, se ha quedado abandonada por el otro proceso y la leucemia la tiene presente. De los 2 días de quimioterapia que se le dio, no es suficiente. Una enfermedad rápidamente agresiva, porque 2 días debería haber aguantado un poco más a manifestarse. Sin embargo, ya está la leucemia en la mitad, pero igual no le podemos dar ninguna quimioterapia mientras está recibiendo el tratamiento anti-TB, que debe recibirlo por lo menos unas 3 semanas para que recién podamos acceder a darle quimioterapia. Entonces, como ven, este es un caso complejo porque no le puedes quitar el tratamiento anti-TB que está respondiendo, por lo menos lo ha estabilizado, y además vemos que cuando muchas cosas se complican en este país, no hay que pensar en cosas raras, hay que pensar en lo más frecuente, en lo más sencillo. Entonces, cuando no sepas qué es, piensa que puede ser tuberculosis, busca la tuberculosis y la vas a encontrar. Bueno, eso me hace acordar de un caso de hace muchos años. Este es un caso de una chica de 15 años, ¿no? Que viene de la sierra, de una familia numerosa, 5 hijos, qué sé yo. Entonces la chica viene y básicamente es un caso parecido, tiene fiebre, tiene mucho malestar, qué sé yo, pero se le diagnostica la leucemia, se comienza a dar terapia. No se le dio terapia. Se diagnostica la leucemia aguda y se le hace parte de su estudio todo y se encuentra que tiene una radiografía de pulmón. Este chico anterior que les he contado no tenía nada en su radiografía de pulmón, estaba muy bien. Esta chica sí tenía lesiones y básicamente era una tuberculosis. Entonces estaba con la leucemia, tenía la tuberculosis. De pronto comenzó a hacer fiebre, la tuberculosis se manifestó, se hizo una tuberculosis miliar y la leucemia quedó de lado. Y la médula ósea hizo una reacción proliferativa inmensa de granulocitos, como defensa, como reacción por la tuberculosis. Entonces, la leucemia fue prácticamente enmascarada, aplastada, dejada de lado por el propio organismo, ¿no? Entonces, se normalizó, en una palabra. Todo lo que tuvo la chica fue tuberculosis. Así que nos dedicamos a la tuberculosis familiar, se le dio terapia. Después de 3 meses de terapia, la chica estaba mejor, mejor en todo, mejor en tuberculosis, mejor en la leucemia y más. Entonces, se le indicó al padre de que tenía que tomar la terapia de TB y que tenía que tener control de terapia. El papá, bueno, obviamente se la llevó a su casa, luego por ahí vino una vez, 2, siguió con su plan de tratamiento. Apenas la TB estuvo totalmente controlada, la leucemia apareció de nuevo. No, y mientras tanto, por supuesto, el papá, que era una persona de la sierra con poca cultura general, dijo de que se atrevió a decir de que se habían equivocado, que su hija obviamente tampoco tenía tuberculosis, eran sanos, bla, 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 pero que ya, en fin. Conclusión, la paciente vino con toda la leucemia otra vez, ya la tuberculosis estaba
controlada, pero la leucemia no. Sí le dijo al papá del pronóstico malo, entonces el papá dio alta voluntaria, porque dijo que él tenía 5 hijos que atender en la sierra y de mantenerlos por una no iba a dejar de atender a 5. Dio alta voluntaria y se fue. Bueno, ese es el resumen de otro paciente. Muy bien, vamos a avanzar hasta el momento. Doctora, ¿Pregunta? una pregunta. Entonces, o sea, si es que al paciente se le diagnostica leucemia. Le dan volumen a su máquina. Doctora, es que estoy un poco mal de la garganta. Ya. Le estaba preguntando si es que, o sea, siempre se puede dar el caso de que a la paciente se le va a diagnosticar leucemia y al mismo tiempo la paciente puede desarrollar otra enfermedad y esta puede suprimir a la leucemia y cuando ya mejora siempre va a aparecer la leucemia o desaparece Es sí el en caso, algunos es casos. el caso de la tuberculosis, más no es el caso de cualquier otra. La leucemia permanece. Estos son casos puntuales, es como decir a propósito de un caso. No quiere decir que todos los pacientes con tuberculosis y leucemia, la tuberculosis erradica temporalmente la leucemia. Este caso que estamos a la actualidad tratando de años tiene las dos cosas a la vez, la tuberculosis y la leucemia. Y no ha erradicado la leucemia, la tuberculosis no ha erradicado, simplemente tratando de otro caso que sucedió Está hace tiempo, bien, doctora. que lo presentamos y todo, por ahí alguno lo replicó, como que también había casos, pero no es lo común. Está bien, doctora, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ya, vamos a continuar. Porque tenemos que ver acá. Vamos a ver las. Nos toca ver ahora las leucemias crónicas. Entonces vamos a hablar sobre la leucemia mieloide crónica en lugar, ¿no? Porque esta es una patología que tiene muy buenas perspectivas, ¿no? Gracias justamente a la tecnología. Entonces vamos a ver, la leucemia mieloide crónica representa el 15% de las leucemias de los adultos. Esta enfermedad le puede dar a cualquiera, desde un niñito bebé, o un ancianito. Sin embargo, lo más frecuente entre los 50 y en edad media el diagnóstico de 5 años para el extranjero, para nosotros la edad promedio del diagnóstico de 30 años. Hay ligero predominio en el sexo masculino. Y es igual, es una leucemia, una proliferación clonal de células hematopoyéticas progenitoras pluripotenciales, pero la característica de esta enfermedad es que tiene una alteración, una translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Es decir, un pedazo del brazo largo del cromosoma 9 se adosa al brazo largo 34. Y esto considera el cromosoma Filadelfia. Esta unión se concreta como el gen de fusión SR-ABL. Entonces, esta gen se forma, ¿no?, el que es responsable de la enfermedad. Sin embargo, vamos a ver que esta mutación, esta translocación, puede tener diferente peso molecular. Y de acuerdo al peso molecular es la enfermedad. Por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica, 210
de cromosoma Filadelfia. Y en la leucemia aguda o blástica se puede presentar Filadelfia, pero el gen pesa 100. Es muy importante, porque cuando tenemos un paciente con leucemia linfoblástica aguda, tiene como factor de riesgo cromosoma Filadelfia, con peso molecular 210, decimos que es una leucemia secundaria a una leucemia amiloide crónica. Pero si es que el peso molecular 190, decimos que esta es una leucemia nueva. No es que es secundaria, es una leucemia primaria. Y hay otra patología que se llama leucemia granulocítica crónica o neutrofílica crónica, tiene peso molecular 200 y es una entidad muy rara. Entonces eso es para diferenciar. ¿Cómo es la clínica de los pacientes que tienen leucemia amiloide crónica? De hecho es nada. Los pacientes pueden tener una persona, yo puedo tener leucemia amiloide crónica y no nada ahorita. Cuando progresa un poco la enfermedad, que puedo presentar algún tipo de síntomas, entre los cuales los más frecuentes son los síntomas generales, anemia, hiporexia, pérdida de peso, pero acá hay una característica, que puedo tener dolor en el hipocondrio izquierdo, tipo peso. La otra cosa es que pierdo de que estoy comiendo mal. Y la tercera es que puedo tener sudoración nocturna. Sudoración, mucha sudoración nocturna. Esa sudoración profusa, moja totalmente el pijama, el cuerpo, etc. Y el dolor en el hipocondrio izquierdo es básicamente por el crecimiento del vaso. Entonces, la mayoría de los pacientes cuando debutan, va a pasar el tiempo, sí. Vamos a ver que se detecta en un control prevacacional y me sale, tengo yo 200.000 leucocitos y que tengo de repente 500.000 o 1.000.000 de placa o que tengo la hemoglobina 15, ¿no? Todo por encima, por una proliferación. ¿No? Entonces, para tener un diagnóstico, una buena historia clínica, el examen físico completo, ¿no? Sobre todo nos interesa el tamaño. Además, un hemograma que aquí sí se justifica hacer una ósea y el estudio del cariotipo, porque a ver, pero ¿por qué una biopsia? Porque puede tener asociadas otras neoplasias mieloproliferativas, porque puede ser que la leucemia mieloide crónica sea el origen, pero también puede tener mielofibrosis, también puede tener trombocitemia esencial o puede haber venido de un cuadro. Entre estas neoplasias mieloproliferativas puede una englobar a otra. ¿Cómo sospecho desde el principio, aparte del cuadro clínico, tener el vaso muy crecido? Tendríamos que ir a decir cuáles son las causas de un vaso tan. Ahí vamos a encontrar en la hematología algunas, como la leucemia amiloide crónica, la mielolinfática, la leucemia linfática crónica, las talasemias, principalmente. Pero en el hemograma vamos a encontrar, aparte de la leucocitosis, que es grande, sin embargo, no hay mayor alteración de las otras series. Además, vamos a encontrar que todos son precursores. Entonces, vamos a encontrar mielocitos abastonados en gran cantidad. Por ahí vamos a encontrar plastos, pero acuérdense, 1, 2, 3, 4, 5, poquito. Pero son. Con eso, prácticamente
crónica, pero tengo que ir a hacer la biopsia, si es que tiene fibrosis, además de ser cardíaco. Un porcentaje muy bajito de salir cariotipo Filadelfia negativo. Para eso tengo otras pruebas, como el FISH o el PCR, para demostrar si tiene cromosoma Filadelfia. ¿No? Entonces, acá nos interesa establecer cuántos basófilos, cuántos basófilos, etcétera, porque eso va a decirme en qué fase está la enfermedad. La enfermedad tiene 3 fases, la fase crónica, la fase acelerada y la fase plástica. Entonces, con esto, ya saben que si tengo 20 plastos, eso significa que ya está en la fase crónica. Y en la médula también vamos a establecer la fase y el pronóstico, ¿no? Entonces, acá vamos a tener una escala que se llama escala de Sopra. ¿Qué escalas? La escala de Sopra, la Deltus y la escala de... Todos esos nos sirven para estado paciente y el riesgo y el pronóstico. Si es que, de hecho, si el paciente es niño, joven, etc., y si es que está en fase acelerada, la única opción va a ser tratar. Así que podemos pedir estudios de histocompatibilidad leucocitaria y de determinar el pronóstico por la escala de Sokal. ¿Cómo es la escala de Sokal? Consideran los datos de edad, tamaño del vaso, recuento de plaquetas, porcentaje de mieloblastos. Entonces, todos estos parámetros por una constante nos va a sacar un promedio. Si es que es menos de 8, es de bajo riesgo. Si es que es más de 0.8, decimos riesgo intermedio alto. Entonces, eso sirve para ver riesgo. Como habíamos mencionado, las fases de la enfermedad son crónica. El paciente está como nada, ya lo sabe, y si es que se hace un examen se encuentra, o cuando ya comienza a tener síntomas como dolor en hipocortión derecho, izquierdo, perdón, y se encuentra el vaso grande. La fase acelerada es cuando ya tiene más blastos sangre en la médula ósea y los basófilos en la sangre puede ser más del 20%. Comienza a ver placa. El vaso aumenta más. Se hace nuevamente y hay diferentes cromosómicas a las que había al diagnóstico, ¿no? Y la fase blástica, en que es exactamente igual que una leucemia, es decir, tiene más de 20% de blastos en la médula ósea. Igualito, el vaso puede estar grande, puede haber blastos extramedulares también, pueden salir tumoraciones que se llama cloromas, realmente se llamaba, o también se llama sarcoma granulosito. Pero para no complicarnos, basta con que digan es igualito que una leucemia, pero secundaria a un crónico, lo que la hace de peor pronóstico. Siempre las leucemias nuevas son menos peligrosas que las leucemias secundarias. El tratamiento de elección en primera línea es el inhibidor tirosina quinasa, ¿no? Entonces, este no es un quimioterapia, es un inhibidor de una enzima, que es la responsable de todo ese desorden, que no solamente es para la leucemia mieloide crónica, sino para la neoplasia también, la tirosina quinasa. Al tener una inhibición, toda la parte patológica se normaliza, ya no está la proliferación, el cromosoma Filadelfia desaparece, no hay una progresión a la fase acelerada o blástica. Todo esto con este
prácticamente. Por eso les hablaba de las... Es una tecnología prácticamente fines del siglo XX, o sea, en el año 98, se popularizó su uso en los 5 años del 2004, 2005, nosotros ya teníamos la medicina. En el 98 se aprobó con los estudios clínicos. Se recomienda este tratamiento, el medicamento se llama imatinib. Hay otros que salieron después del imatinib, que se llama segunda línea, y son el dasatinib, o el nilotinib, o el bosutinib, el ponatinib. Entonces son opciones que deben ser después de que fracase el imatinib. Solo si fracasa. ¿Por qué fracasa el imatinib? Por la pobre alergia del paciente, principalmente, porque tiene ciertos efectos adversos, por ejemplo, da dolor de cuerpo, puede dar fiebre, da dolor de panza, ¿no? En algunos pacientes. Todos esos pacientes no lo toleran, simplemente lo dejan de... Y al dejar de tomar crean resistencia y deben pasar a una segunda línea. Pero acuérdense que las segundas líneas siempre son más fuertes. Se supone que estos son medicamentos que tienen una mayor cobertura, también pueden tener una respuesta más alta, pero ya les digo, no solamente es también tiene más efecto, tiene ciertas restricciones. Los pacientes tienen afección pulmonar de cualquier tipo, por ejemplo, no pueden recibir dasatinib. Los pacientes que tienen afección hepática, cardíaca, no pueden recibir ni los ciertas restricciones. Por eso nos quedamos con que nos va a servir en todas las fases. Realmente la va a normalizar y eso disminuye la necesidad de hacer trasplantes, por supuesto, ¿no? En la fase blástica continúa usando, pero se suma la quimioterapia, ¿no? La fase blástica es como una leucemia aguda, hemos dicho, dar el tratamiento, ya sea para o LMA, porque esto, el 30% vira hacia una LLA y el 70% solo avanza cuando el tratamiento no está bien establecido, ya sea por el paciente o por el médico, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando alguien le da ya la plástica, lo más probable es que se muera, ¿no? Por eso, a los pacientes que son jóvenes, se les debe hacer su búsqueda de un potencial donante para que en caso de pacientes en fase acelerada tenga rápidamente la posibilidad de otra solución. Si antes con la fase crónica estaba muy bien con una pastilla, no necesitaba ningún trasplante, pero el trasplante en ese momento es curativo. En todo momento puede ser curativo, pero tiene 50% de posibilidades de... O sea, cualquier cosa, mejor. Esto, como les mencionaba, la segunda generación, prácticamente se presentan falla o hay intolerancia. Entonces tenemos que analizar bien de toxicidad, las complejidades del paciente, tenemos que verificar la adherencia, hacer los exámenes análisis de mutaciones, los pacientes que tienen falla, nuevas mutaciones. Si es que hay una nueva mutación, no tiene sentido dar un medicamento que no la cubre. Por ejemplo, hay una mutación que se llama que se llama T315I, y esta no es cubierta ni por el imatinib
ni el nilotinib, ni el dasatinib, pero es cubierta por el ponatinib. Un porcentaje bajito de pacientes que tienen esta mutación afortunadamente. Y existe un medicamento para eso, pero siempre cuando la ya es para un grupo muy pequeño, es muy cara, ¿no? Con todo el estudio, tú haces un estudio para un paciente que cuesta 1 millón, y si ese estudio te sirve para 100 pacientes, te cuesta 1 millón, pero tu recuperación va a ser 100% en un caso y 1%. Obviamente, en matemáticas, el que tiene 1% tiene un medicamento muy caro, ¿no? Para que pueda pagar la impresión. Bueno, para el seguimiento se tiene que hacer estudios en el diagnóstico y luego para el seguimiento podemos hacer panel molecular para ver que la enfermedad esté totalmente. La enfermedad comienza a progresar, hay que cambiar de inhibidor. Es una enfermedad en general bastante buena. Entonces se puede hacer PCR cuantitativa en tiempo real como diagnóstico cada 3 meses desde el momento del diagnóstico y durante el periodo de tratamiento. Cuando ya el paciente ha estado muy bien por 2 años, hacer una vez al año, el paciente progresa, tienes que hacerlo. El trasplante todo va a depender de que el tratamiento de la masa funcione muy bien. Si es que el paciente tiene esta mutación T3, entonces deben ser candidatos a temprana o van a tener que acceder al PIB, es un medicamento recontra caro. ¿Ya? Cuando hablamos de muy caro, significa que gasta más de 100.000 soles, 100.000 soles mensuales. No es que gasta, el seguro es el que gasta soles mensuales en esa medicina. Y es de por vida. Imagínense, mejor es que trasplante, pero una persona que no es candidata para cuerpo ante por lo que sea, solo le queda la mitad. Si es que es lo contrario, algún joven, trasplante activo y se va a liberar de los medicamentos. Muy bien, eso es con respecto a la leucemia mieloide. Ahora vamos a hablar sobre la leucemia linfoide crónica. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Si no hay, vamos a seguir. Ya esta parte es muy cortita y muy simple. Entonces continuamos. Sí, La leucemia linfocítica crónica es también una neoplasia linfoproliferativa. Yo era mieloproliferativa. Y estos son linfocitos maduros. Otros eran de estirpe mieloide inmadura. Esta es indolente, ¿no? O sea, que es lenta progresión, larga evolución. Y que tenemos una característica, predomina en el adulto mayor. No encontramos esta enfermedad en niños ni adolescentes. Se ha encontrado en personas jóvenes en muy poco porcentaje. Tienen un comportamiento menos indolente. Además que no son los linfocitos maduros los que predominan, sino prolinfocitos,
que se llama leucemia prolinfótica. Es muy raro que haya alguien que tenga 20 años o de 30 años y que mayores de 30 hasta los 45, 50 tienen la prolinfocítica, pero en muy poca. Y la enfermedad mayor a la en más de 65 años. Mientras más avanzan en edad, tienen una mayor posibilidad de tener leucemia linfática. Pero la ventaja es que larga evolución, 20 años por lo menos desde que inicia la enfermedad hasta que hace crisis. Así que imagínense que a alguien de 60 años le dé a los 80 recién va a hacer crisis. Si es que no también, pero si es que de repente va a seguir mucho más tiempo. Y obviamente por la edad, el trasplante pues es muy alejada. Entonces, cualquier persona que en un examen se haga un recuento linfocítico mayor a 6.000 y que no tenga ninguna afectación, se debe sospechar que es una neopenia. Generalmente es una célula madre que se comienza a alterar, comienza a proliferar. Como estos son linfocitos maduros, pequeños, no da mucho compromiso en cuanto a las otras series, ¿no? La hemoglobina, los leucocitos, los granulocitos, las plaquetas no son afectadas mayormente al inicio. Posteriormente van a tener leucocitosis en las hemograma, pero a expensas de los linfocitos. De los linfocitos, ustedes van a decir, tengo 30.000 leucocitos, los cuales el 90% son linfocitos. Pero quiere decir que tengo 10% nada más de neutrófilos, estoy en neutropenia, pero ¿cuánto es en cifra absoluta? 3.000. Entonces, no es una neutropenia real, podría ser una neutropenia funcional por el hecho de que hay una enfermedad inmuno, con una alteración inmune, ¿no? Porque estos linfocitos son clonales. Estos linfocitos obviamente van a infiltrar ganglios, el vaso, el hígado, todo lo que tenga antecedentes linfoides o retículo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud la clasifica una sola a la leucemia linfocítica crónica y al linfoma de linfocitos. La leucemia se desarrolla en la ósea y el linfoma ganglios linfáticos u otras estructuras linfáticas, el gas intestinal, etc. El 95% de las leucemia de tipo B, 5%. Obviamente, estas son de tipo A, pueden ser menos indolentes. En el transcurso de 2 o 3 años, una progresión e incluso debutarlas como una crisis, es decir, el paciente no se da cuenta siquiera y de pronto llega la. Entonces, voy a hacer aquí para comentar un caso exactamente de NK, que son sumamente raros. De hecho, yo creo que es el único caso que he visto en toda mi carrera. Este es un paciente de 50 y tantos años, Nisei, japonés, pero que ha nacido en Perú, y que estaba bien aparentemente. De pronto comenzó a tener fiebre, ¿no? Fiebre que se pensó que era un proceso nervioso. Además de la fiebre, también el vaso. Por ese motivo va a urgencia, donde se le hace todas las pruebas, es fiebre, de etiología determinada, hay que justamente verlo, y definitivamente el hemograma inmediatamente mostró que tenía la leucemia hepática.
o sea, predominio de leucocitosis con hemoglobina y plaquetas bajas. La fiebre se le hizo todos los tipos, por ahí tenía algunas bacterias, etcétera, y se le dio cobertura antibiótica amplia y el paciente no mejoraba. Tenía este tipo de leucemia que estaba en crisis, o sea que no era era una leucemia linfática crónica en la fase final. La fase final es cuando se convierte de lo que es un linfoma, linfocito de células pequeñas, se convierte en linfoma de células grandes. Es la progresión, y este paciente debutó de esa manera. En 3 días, el crisis se le dio de todo y el 4.º día falleció. Fue una cosa violenta. ¿Cómo habría sido antes? Si habría tenido síntomas o si habría tenido los ganglios, vaso, o de repente su hemograma hubiera salido alto. No había tenido necesidad, no había sido. No lo podemos saber. Si lo hubiera tenido y no lo ha hecho. Bueno, entonces eso es para demostrarle que esta enfermedad sí que puede tener su agresividad. Y que cuando son más jóvenes es más agresivo. Entonces hay varios. La que progresa lentamente, 20 años. Otra que progresa más rápido cuando las células se acumulan en la médula, y que generalmente la persona es más joven. Puede haber anemia, trombocitopenia, adenomegalia, visceromegalia, entonces se apoya sobre el colon. Es que ese colon es prácticamente oscuro, definitivamente toda la función gastrointestinal se altera. Tienden estos pacientes a tener síntomas B, baja de peso, falta de sudoración nocturna, y pueden tener muchos denotan pruritus. Algunos debutan vasculitis más viejitos, es decir, simplemente les afecta la piel, lesiones de vasculitis, que hay que hacerles biopsia y algunas veces sale ahí los acúmulos de linfa maduros por edad. Estos pacientes tienen una deficiencia grave de inmunoglobulina, que a veces puede ir penia o no. Esto te va a dar difusiones principalmente a nivel pulmonar. Existe una tendencia familiar, se ha visto casos entre un hermano o un hijo, un paciente tiene una probabilidad de 3 a 4, 10.000 más la probabilidad de cualquier persona familiar. Entonces, significa que hay más probabilidades. Y se dice en la tendencia familiar, cualquier tipo de enfermedad, familias que dicen todos sus familiares han muerto de infarto, familiar, problemas cardíacos, otros que dicen han muerto de problemas de leucemia. No quiere decir es más frecuente en personas mayores de 30, ¿no? Y aumenta de 1 por 100.000 en personas jóvenes a más de 30. Esta es una enfermedad más da a en Inglaterra se reporta las leucemias son de este tipo. Igualmente en España, en otros lugares de Europa, más alto el nivel y menos el de las leucemias agudas. De hecho, las leucemias agudas se presentan con frecuencia en continente asiático, sudamericano. Tal vez están relacionados a
no se sabe, pero le dan mucha importancia a la ETA. Los síntomas ya hemos dicho de ser síntomas B, puede ser que sea un hallazgo, la linfocitosis, que con eso se planteamiento. Además de la linfocitosis, cuando el paciente debuta, puede que no haya nada más que linfocitosis, o puede ser que también ya debute ganglios, cada uno de esos, un estadio, eso de la progresión de la enfermedad. Entonces, siempre se recomienda hacer las pruebas antes del tratamiento de enfermedades para cuando se tratamiento, por eso son anteriores, por lo tanto tienen edades. Si los recuentos celulares no mejoran después del tratamiento, tenemos que realizar una biopsia para poder ver si es parte de la enfermedad o esto ya del tratamiento. Personas que son muy frágiles. Bueno, el diagnóstico además se hace por, tenemos las inmunoglobulinas y las células ese no tienen anticasis, por eso más infecciones y lo hemos dicho, pueden tener una vida larga y estable, pero si es que les da una neumonía a un anciano, eso lo puede matar, no la leucemia. Para estadificar, es decir, en qué estadio está la escala de Rabinowitz son las más conocidas, la de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el bajo es solo cuando tienes linfocitos. Y a esos pacientes solamente hay que observar. El intermedio, 1 y 2, cuando los linfocitos altos y que además tener visceromegalia intermedio. El estadio alto es el 4, donde se suma a los cuadros anteriores anemia y plaquetomía, ambas de tipo 1. Entonces, ¿quiénes necesitan tratamiento? ¿El estadio riesgo bajo? No, necesita, puede tener un montón de linfocitos, pero nada más no necesita tratamiento, observación. Intermedio, si es que esta esplenomegalia es gigante, necesita tratamiento, pero si es una esplenomegalia moderada, igualmente con lo solo el riesgo alto es el tratamiento, porque es una evolución mucho más rápida. Entonces, a este sí, cuando este estadio definitivamente va a tratar. Hay cambios cromosómicos, muchísimos, que seguramente los van acumulando a lo largo del año. Entonces, a 50% de los pacientes hacen un bandeo nada más, tienen aumento. Se les hace hibridación in situ o panel molecular. Hay 30% de alteraciones cromosómicas. Y los cambios cromosómicos van desde el cromosoma 11 hasta el cromosoma, pero baste decir que los más, siempre es más riesgoso cuando sumas varias mutaciones. Entonces, si tú tienes alteración en el caso largo del cromosoma 13 nada más, no es gran cosa. Tienes en el 11, en el 12, en el 13, ya va sumando el riesgo también. Sin embargo, vamos a ver que esa realmente son las elecciones en el vaso por cromosoma. Estas son las que nos interesan, son las más agresivas, como también la de elección del es las dos juntas o separadas son de muy mal pronóstico, ¿no? Entonces la enfermedad de riesgo no responden al tratamiento estándar y debe ser difícil. No son las que tienen estas alteraciones aquellas que viven 20 años sin ningún problema. Generalmente
debutan y a los 3 años más o menos están haciendo complicaciones. Van a necesitar tratamiento, ¿no? Otras alteraciones. Entonces acá, cuando está la mutación del va a haber una mayor proliferación del cáncer, ¿no? Y resistencia a los tratamientos. Si el paciente es menor de 50 años, la mejor posibilidad ya es darle tratamientos intensivos de terapia y luego el trabajo. Porque de lo contrario vamos a ir a otros esquemas de terapias que son poco efectivas y esto se va a asociar a menos. Hay bastante arsenal terapéutico, ¿no? No hay una cura, solamente el trasplante podría ser cura. Todas las demás terapias que son quimioterapia, inmunotores, monoclonales, etcétera, no van a ser curativos. Entonces, los tratamientos para LLC van a incluir la primera cosa, observar la monoterapia o poliquimioterapia, las terapias dirigidas, las terapias cuánticas, y como coadyuvante los factores. Hay otras cosas que se plantean, pero que casi no se usan. Terapias, ensayo clínico, nuevo fármaco, dosis altas de quimioterapia y ¿no? Esto es lo menos. Sin embargo, dentro de los quimioterápicos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la quimioterapia, entonces tenemos que buscar lo más adecuado. Hay más para pacientes. Incluyen a veces terapias combinadas de terapia con inmunomoduladores con mono. La mayoría, Ramucil, la ciclofosfamida, darabina, endapina, causan daño. Van a dejar los glóbulos blancos, aumentan el riesgo de la infección, pueden dar náuseas al fluido. Sin embargo, las náuseas y los vómitos tenemos medicamentos antieméticos específicos, como son la familia de los cetrones. Entonces tenemos granisetón, ondansetón, que un efecto diferente de darle dimenhidrinato, por ejemplo, más adecuado. Y tenemos las terapias dirigidas. Encuentras, por ejemplo, que tiene el test por la mutación del P17. Entonces, acá hay 2 fármacos aprobados para esas alteraciones, ¿no? Ibrutinib y el idelalisib. No tienen que aprenderse estos nombres, solamente cultura general. Existe unos medicamentos para esos. Y de ahí todas las demás son muchas terapias de combinación. También cuando se puede, tratamientos de vida, es principalmente para el mieloma múltiple, como ya van a ver, creo que al final también es una enfermedad del linfocitos B y la mieloma también es del linfocitos. Los anticuerpos monoclonales, ¿no? En que estos fármacos, su característica es que se unen a la célula cancerosa y la marca para que el sistema inmunitario la destruya, ¿no? Es como un juego, ¿no? Entra el anticuerpo monoclonal, que es específico para algún CD, y hemos dicho que
Los linfocitos B, entonces sucede con el CD20, principalmente, CD19, CD22, y estos se unen a esas células, y el sistema inmune los desconoce. Estos medicamentos aprobados son prácticamente un año. Otros que se han aprobado son adalimumab, obinutuzumab, alemtuzumab, que es un anti-CD50. ¿Tienen efectos auxiliares? Sí, fíjense, no son antibioterapias. Los efectos secundarios más comunes son escalofrío, dificultad para respirar, y algunas veces todo eso tiene medicamentos para ayudar a controlar esos efectos. También se usan factores de crecimiento de granulocitos para que se recupere más rápido. La radioterapia ya lo he dicho, no se usa casi nada, la esterilidad no es conveniente. Yo tengo pacientes de 4, ¿no? Y le sacamos el vaso, porque ya el hombre está con un embarazo, era terrible. Le dimos primero radioterapia, una extirpación del vaso. ¿Qué cosa sucedió? Poco a poco comenzó a crecer. No es mucha el beneficio. Este es el arsenal para esta enfermedad: la Ramucil, cladribina, ciclopina, doxorubicina, parabina, prednisona, la casi lo mismo. El FCR es el mejor en la elección del oxígeno. En general, el FCR es el mejor para aquellos que no tengan la de elección 7 ni el TP2, se excluyen de todos los esquemas. Eso solamente. Entonces, tenemos que ver bien las características. La fludarabina es muy aplaciante y además dar neumonía va al citomegalovir. La ciclofosfamida tiene que ser muy bien indicada con una buena hidratación. Esta se elimina por la orina y se evitan los residuos en la vejiga a una ciclofosfamida. Y el rituximab, que ya hemos para marcar a los CD20 para hacer los efectos, los quimioterapios, gran cantidad, pueden traer neoplasia secundaria, ¿no? Que como pasa generalmente años y solamente es entre el 3 y el 10%. Y sucede solo cuando usas mucha cantidad. Los pacientes también se han hecho estudios de seguimiento a largo plazo, eran más jóvenes con diagnóstico estable y se les trató como FCR. Encontró revisiones de más de 10 años. Los que tenían esta mutación, la inmunoglobulina pesada. Los que no tenían esa mutación no tenían tan buena respuesta a ensayos clínicos, igualmente en que se combina la bendamustina para ver si es que es mejor para tratar de tocar. Sin embargo, se vio que no era lo mejor. No por FCR, la otra. Los pacientes que son mayores y que no tienen, tener cuidado, FCR fuerte. Entonces, generalmente damos, ¿no? Y eso es más tolerado. ¿Cuál es el inconveniente? En el país se ha vuelto muy difícil conseguir programa. Es muy barato. Y a las casas comerciales no les interesa.
También podemos utilizar otros anticuerpos, ¿no? Y los que tienen la de elección, TTP, sean jóvenes, viejos o lo que sea, son jóvenes, hay que darles un trasplante. Esta es la indicación, el ir, ¿no? Que también es único. Un grupo pequeñito se transforma, ¿no? De una LLC en un linfoma agresivo, ¿no? Esto se llama la transformación. Que puede ser que se convierta en un linfoma de Hodgkin, sería lo mejor. Puede ser que se convierta en un linfoma de células B grandes, células grandes, y eso no es muy bueno. Una terapia muy agresiva, una quimioterapia muy agresiva y de pronóstico desfavorable. En cambio, el Hodgkin tiene una buena terapia y a lo más, después de que se puede revertir la transformación y volverse otra vez una leucemia linfocítica. Cuando el paciente tiene anemia hemolítica y es una persona mayor que solo tiene eso, tienes que tratar de buscar la causa. Y tal vez esta causa te conduzca a que es una leucemia linfática crónica. Claro. El otro lado es que el paciente ya tiene el diagnóstico de leucemia linfática crónica puede hacer esto con más frecuencia. En caso, lo que quiere utilizar es corticoides. Son anticuerpos calientes, no hay ningún problema. Y si es que son anticuerpos fríos, entonces ya vamos a cambiar el medicina. Muy bien. Hemos terminado. Si tuvieran alguna pregunta. Es importante que lean, ¿no? Las clases son para orientarlos, motivarlos, pero ustedes tienen. Y es muy interesante. Les aconsejo que lean y vamos a programar nuestra siguiente clase de linfomas. Vamos a ver, luego por el WhatsApp nos comunicaremos, delegada, para ver, Sí, podemos doctora. hacer la mañana temprano. ¿Ya? ¿Está bien? Por favor, lean. Mañana a las 7, doctora. Está bien. Ok, hasta Doctora. mañana entonces. Doctora, Sí, doctora. Muchas gracias. Sí. doctora, disculpe, el momento que estaba llamando asistencia, he tenido problemas de internet porque me sacó el Teams, pero no sé si es que me logró escuchar cuando dije presente. Ya, ok. Listo. Hasta mañana. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Mañana, doctora. Hasta Muchas mañana, gracias. doctora. Gracias.